Hola amigos. Vladimir Putin, en una reunión que tuvo con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en San Petersburgo, dijo que en la contraofensiva del ejército ucraniano, perdió la friolera de 15 tanques Leopards, y 20 Bradley destruidos en un solo día. El ejército ruso destruyó una cantidad récord de armaduras suministradas por Occidente a Ucrania en las últimas 24 horas mientras repelía la tan publicitada contraofensiva de Kiev, dijo el domingo el presidente Vladimir Putin a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko. Lukashenko, citando sus propios datos, lo ratificó. Dijo que las fuerzas de Moscú habían derribado al menos 15 tanques Leopard de fabricación alemana y más de 20 vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense en un solo enfrentamiento. Putin pareció estar de acuerdo con esta evaluación, diciendo que aparentemente, nosotros nunca hemos destruido tanto en un día, y procedió a explicar que esta cifra se derivaba del hecho de que las tropas rusas se enfrentaban a unidades ucranianas que estaban totalmente equipadas con hardware extranjero. Putin también señaló que los mercenarios extranjeros que luchaban por Kiev, también habían sufrido grandes pérdidas debido a su estupidez, y prometió dar a conocer esta realidad al público en los países que habían enviado a esas personas al frente. Los comentarios de Putin se producen después de que varios canales de Telegram publicaran el sábado un vídeo no verificado que muestra un grupo apretado de 4 Bradley que aparentemente fueron destruidos por las fuerzas rusas en la región de Zaporozhye. La semana pasada, el New York Times informó que el ejército ucraniano había perdido el 20% de su equipo de campo de batalla, incluidos muchos vehículos proporcionados por Occidente, en las 2 primeras semanas de la ofensiva, que según Moscú no logró ganar terreno. El 11 de julio, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, estimó las pérdidas ucranianas en 3.000 unidades de equipo militar. Mientras tanto, varios otros informes de los medios han sugerido que los patrocinadores occidentales de Kiev están alarmados por el lento progreso de Ucrania en el campo de batalla. En un artículo reciente del Wall Street Journal, que afirma que también fueron sacudidos por la pérdida rápida de las armaduras. Sin embargo, numerosos funcionarios ucranianos intentaron explicar las dificultades de la ofensiva señalando retrasos en la asistencia militar occidental. El caso es que la contraofensiva ucraniana ha sido frenada en seco, y Rusia ha pasado al ataque, algo que se preveía desde el 17 de julio cuando finalizó la prórroga del acuerdo de granos. Esa fecha estaba marcada en el calendario como muy importante, en base a si Rusia lo prorrogaría, o no. Al no prorrogarlo, Putin marcó el camino de lo que será esta guerra a partir de ahora. Los ataques a la infraestructura portuaria y militar de Ucrania, ubicada en Odessa, están siendo tan efectivos y devastadores, que ha conmocionado tanto a Kiev, como a sus patrocinadores de la OTAN. El politólogo Sergei Markov explicó por qué los ataques de represalia en Odessa destruyeron una gran cantidad de almacenes con una gran cantidad de armas en Ucrania. Fueron inesperados para la OTAN. ¿Cómo ha ocurrido? Porque en Kiev estaban seguros de que Rusia, después de la liquidación del acuerdo de granos, persuadiría a Occidente y negociaría durante mucho tiempo. Y solo entonces, después de asegurarse de que las negociaciones serían inútiles, Putin golpearía duramente a los puertos en unas pocas semanas, dice Markov. Es por eso que, según el experto, Kiev no tenía prisa por dispersar el equipo militar que estaba en los puertos bajo la apariencia de un trato de granos. Pero en realidad, resultó que Rusia no esperó ni pidió negociaciones, sino que inmediatamente comenzó a atacar los puertos a gran escala todas las noches. Los resultados fueron devastadores para las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuyo equipamiento se encontraba en los puertos. Zelensky está en estado de shock, Washington y Londres están en estado de shock porque se han destruido enormes existencias, es por eso que están temblando. Según publica el digital Pravda.ru, marineros rumanos huyeron horrorizados del puerto de Reni, atacados por vehículos aéreos no tripulados rusos. Rumanía no está preparada para el hecho de que la guerra pueda llegar a su territorio. En la noche del 23 al 24 de julio, las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron con drones la infraestructura portuaria del Danubio, en la región de Odessa en el puerto de Reni. Según fuentes oficiales ucranianas,
Se destruyó un almacén de granos, parcialmente otros hangares de carga. Se produjo un incendio en una de las instalaciones de producción, que se extinguió. Otras fuentes dicen que se destruyó una instalación de almacenamiento con petróleo rumano, que es la principal fuente de materias primas para las refinerías ucranianas. Según corresponsales de guerra rusos, también fueron atacados depósitos de armas y equipos de la OTAN. Las autoridades rumanas informan que después de la llegada de los vehículos aéreos no tripulados, 6 barcos rumanos en el puerto solicitaron permiso para cruzar el Danubio hacia la costa rumana. Los barcos no sufrieron daños. El ancho del Danubio en este punto es de 1 kilómetro, dado que la frontera corre a lo largo de la mediana del canal. Los medios rumanos indican que las explosiones fueron a solo 500 metros de la frontera entre Ucrania y Rumanía. El momento del ataque con drones fue filmado por marineros rumanos. Según uno de ellos, las explosiones comenzaron alrededor de las 3:15 hora local, y continuaron hasta alrededor de las 5:40. Salimos del puerto frente a otro barco. Si lo hubiéramos seguido, estaríamos muertos. El ejército ucraniano comenzó a disparar contra los drones, pero no alcanzaron a ninguno, dijo Marcel Bolot, al Observator. Según él, vivió varios momentos terribles, cuando pedazos de hojalata arrancados del puente levadizo volaron sobre la cubierta de su barco. En total, según el marinero, fueron 10 drones, y el 8º cayó exactamente donde lo dejamos. No recibí ninguna advertencia, ni siquiera por teléfono, dijo Bolot. Según el Observator, como resultado de las huelgas, varios empleados del puerto de Reni resultaron heridos y la infraestructura del puerto quedó destruida. Los rumanos indican que Reni se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad rumana de Galati. El presidente Klaus Iohannis y el primer ministro Marcel Ciolacu condenaron enérgicamente los ataques al puerto ucraniano, y advirtieron que la escalada del conflicto representaba una grave amenaza para la seguridad en la zona. El analista militar Radu Tudor señaló la necesidad inmediata de medidas para permitir el derribo de drones rusos cerca de las fronteras de Rumanía. Rusia está comenzando a jugar con fuego en las fronteras de la OTAN, dijo al canal 3 de CNN. Radu Tudor y otros expertos en Rumanía lamentan que no haya nada en el ejército rumano para derribar drones rusos, e instan al gobierno a encontrar una salida. Recurrir a Israel para el sistema Iron Dome, por ejemplo, o a los aliados de la OTAN para suministrar los sistemas de defensa aérea adecuados. La confusión reina en el Parlamento rumano. La Federación Rusa atacó el puerto de Reni, unos días después de que Ucrania cometiera un ataque terrorista en el puente de Crimea, y tras la retirada de la Federación Rusa del acuerdo de cereales. Se anunció que Ucrania estaba considerando la posibilidad de un corredor de cereales a través de las aguas territoriales de Rumanía y Bulgaria. Para detener estas intenciones y privar a Ucrania de ingresos en efectivo para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han estado atacando las instalaciones portuarias de la región de Odesa por 4º día consecutivo, donde, bajo la inmunidad de grano, las Fuerzas Armadas de Ucrania han acumulado una gran cantidad de armas, municiones y mano de obra. Rusia persigue el objetivo de desorganizar el trabajo no solo de las estructuras portuarias de Ucrania, sino también de los países vecinos que durante mucho tiempo se han visto envueltos en un conflicto militar con la Federación Rusa. Mediante la asistencia directa a Ucrania con armas, municiones, combustible, todo lo que permite a Ucrania matar a los rusos. Después de la desorganización de la dirección rumana, la ruta terrestre a través de Polonia, Hungría y Eslovaquia permanecerá para el grano y las armas ucranianas. Pero estos países están categóricamente en contra de la exportación de cereales ucranianos a través de sus territorios, por lo que serán bloqueados. En cuanto a las armas, es posible que Moscú tenga planes de atacar los puentes que cruzan el Dnieper. Ucrania respondió al ataque a los puertos de la región de Odesa con intentos de realizar ataques demostrativos con drones contra los edificios del Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Había esperanza de una agitación psicológica en Rusia, pero este ya no será el caso. Incluso si hubiera un efecto psicológico, no se puede comparar con los miles de millones en pérdidas monetarias de Ucrania,
que conducen a enormes pérdidas morales en la sociedad de bandera. Hoy mismo el ejército ucraniano intentó hundir el barco ruso Sergei Kotov, pero el ataque fue repelido. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa anunció oficialmente un intento fallido de atacar el barco Sergei Kotov de la flota del Mar Negro, por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según la declaración del Ministerio ruso. A última hora de la tarde, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar el barco patrullero Sergei Kotov. Para ello se utilizaron dos lanchas no tripuladas de alta velocidad. En el momento del ataque, el barco Sergei Kotov realizaba tareas de control de la navegación en la parte suroeste del Mar Negro, a una distancia de 370 kilómetros al suroeste de Sebastopol. Durante el rechazo del ataque del barco Sergei Kotov, ambos barcos enemigos a control remoto fueron destruidos. La destrucción tuvo lugar con la ayuda de armas estándar del barco ruso a una distancia de 1000 y 800 metros, respectivamente. Las circunstancias y detalles de este incidente se están especificando actualmente. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa enfatiza que este intento de ataque fue repelido con éxito y no representa una amenaza para la seguridad de la Armada rusa. Cabe señalar que esta mañana también se cerró temporalmente el movimiento de barcos en Sebastopol. La guerra entre la OTAN y Rusia ya ha entrado en una fase decisiva, y posiblemente para la escalada nuclear ya falta muy poco. Hay unos pasos muy significativos, como que hoy, una delegación rusa encabezada por el ministro de Defensa Sergei Shoigu, visita Corea del Norte. Invitado por su homólogo de la República Democrática Popular de Corea del Norte, por las celebraciones dedicadas al 70 aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Guerra de Liberación Patriótica de 1950 a 1953. Esta visita ayudará a fortalecer los lazos militares entre Rusia y Corea del Norte y se convertirá en una etapa importante en el desarrollo de la cooperación entre los dos países, dijo el Departamento Militar ruso. Pero lo que se dice en la prensa rusa, es que Shoigu podría acordar el suministro de municiones de la República Democrática Popular de Corea del Norte, a Rusia, e incluso de llevar hombres para luchar contra la OTAN en Ucrania. Por su parte, Estados Unidos entregará nanodrones a Ucrania, un nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania por un valor de hasta $400 millones incluirá pequeños drones de reconocimiento Black Hornet, informó Associated Press, citando sus fuentes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también recibirán equipos de remoción de minas, cohetes no guiados Hydra-70, cartuchos de armas pequeñas, municiones para artillería, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, sistemas de misiles antiaéreos NASAMS, vehículos blindados Stinger, Javelin y Sticker. Este contenido del nuevo paquete de soporte fue informado previamente por Reuters y CNN, pero sin información sobre nanodrones e Hydra-70. El uso principal de los drones Black Hornet es recopilar inteligencia, antes de que Kiev ya la haya recibido de otros socios occidentales. Su principal característica es su tamaño. Un nanodron de este tipo cabe en un bolsillo o en la palma de la mano. La longitud del dispositivo es de 10 centímetros, el ancho es de 2,5 centímetros y el peso, según la modificación, varía de 18 a 32 gramos. El dron está equipado con 3 cámaras que transmiten imágenes de alta calidad en línea. El control de voz reconoce un susurro. El dispositivo en sí vuela casi en silencio. El dron fue desarrollado por la empresa noruega Prox Dynamics. La producción en serie comenzó en 2012. Fue ampliamente utilizado por los militares estadounidenses y británicos en Afganistán. La principal desventaja del Black Hornet es su costo. Un kit que incluye una bala de control, una estación de carga, y 2 dispositivos cuesta hasta $60.000. Kiev recibió previamente 300 juegos de nanodrones de Noruega. A mediados de julio, el Ministerio de Defensa de este país encargó otros 1000 kits Black Hornet, repuestos, mantenimiento y formación para los operadores ucranianos. Todo esto indica que la confrontación ya es de escalada total. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.